Una investigación revisó más de 1000 sentencias del máximo tribunal chileno y encontró cambios de posturas en 20 temas distintos. ¿Cómo afecta esto a la certeza jurídica de un país y cómo funciona entonces lo que se conoce como jurisprudencia, si es que ésta se modifica de un fallo a otro? Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos, esto es Código Abierto, el podcast de Derecho UC. Mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la facultad, y en este nuevo capítulo tenemos como invitados a dos personas del programa de Derecho Administrativo Económico de la facultad, con quienes hablaremos de el estudio que mencionábamos al inicio de este programa. Está con nosotros Paula Baioli, subdirectora del programa. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. Y está con nosotros también Javiera Florit. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias, Alberto. Un gusto también. Bienvenidas a ambas. Y, a ver, primero contextualicemos para quienes nos escuchan el rol, la misión que tiene y las tareas que elabora el programa de Derecho Administrativo Económico de la facultad. Perfecto, Alberto. Bueno, yo te puedo contar a grandes rasgos que el programa contiene muchas actividades. Las principales son los diplomados. Contamos con un diplomado en Derecho Administrativo y también con diplomados en Derecho Administrativo relacionados al tema de energía, aguas y minería. Ya los diplomados se desarrollan anualmente. La verdad es que contamos con alumnos constantemente porque nuestro cuerpo de profesores es muy profesional y muy completo. ¿Ya? Por otra parte tenemos las jornadas del programa que se destacan principalmente en las jornadas de energía y de minería que se realizan anualmente y que nos esforzamos porque se realicen fuera de Santiago. Ya nuestra intención es siempre descentralizar y llegar a estas partes donde los temas son mucho más importantes. Uh-huh. Tenemos también la revista del Derecho Administrativo, que está indexada en Scopus y que contiene diversas secciones. Cada número que sale semestralmente lo intentamos aumentar más aún y profundizar mucho más. ¿Ya? Y por último tenemos el Observatorio Jurisprudencial, que surge de las investigaciones que se realizan en torno a la observación de la jurisprudencia como Perfecto. Tal. Entre esas podemos encontrar el estudio de vacilaciones. Ese es el estudio de vacilaciones, que es como se llama, o como ustedes le llaman, a esta investigación que mencionábamos al inicio del programa sobre cambios de criterio en la Corte Suprema. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Cuál es el titular de ese estudio? Bueno, partamos también que efectivamente, como bien decía Javiera, este estudio se enmarca dentro de las actividades del PDAE, las cuales son dirigidas por el profesor Alejandro Vergara Blanco. Y bueno, estas actividades, como podemos ver, todo lo que la gran lista que hizo y que dio Javiera, representan lo que es la universidad en cuanto al diplomado, que es la docencia, vinculación con el medio, que es las actividades que hacemos, como son las jornadas, múltiples publicaciones en libros, uh-huh. artículos de revista, que es lo que es la investigación. Y como se dijo, la observación de la jurisprudencia se da en este estudio que se llama Vacilaciones, que ya se han hecho 4 estudios. Uh-huh. La primera observación a la jurisprudencia partió el 2008 y hoy día ya vamos analizando la jurisprudencia del 2024. Perfecto. Claro, de hecho el último estudio va a salir publicado en el número 41 de la revista de Derecho Administrativo y abarca el 2022, 23 y 24. Uh-huh. Ya, a ver, ustedes en este estudio identifican 20 temas distintos en los que habría, en mayor o menor medida, y ustedes nos explicarán, cambios de criterio en la Corte Suprema. Claro. El objetivo del estudio surge, Alberto, principalmente porque al profesor se le realizó constantemente la pregunta de qué dice la jurisprudencia con respecto a un tema determinado. Lo que él quiso hacer al darse cuenta de que habían algunas vacilaciones era unificar y tener un método científico para determinar estas vacilaciones. Uh-huh. Entonces, en base a eso se trabajó sobre 20 temas que son importantes en la praxis del derecho administrativo, como tal. Ya, y a ver, los cambios de criterio, ya vamos a ir desgranando esto, pero los cambios de criterio se dan de un juez a otro, porque un juez falló de una manera y otro juez distinto, o a veces podría haber del mismo juez que en ocasiones distintas falla de manera distinta respecto a lo que pasó años atrás.
Bueno, los cambios jurisprudenciales generalmente se dan por 2 factores. Primero es por la integración De la sala, claro. de la sala, que va cambiando. Lo ideal es que la integración de la sala allá en los tribunales se mantenga, como es el caso del Tribunal Constitucional, que siempre son los 10 y en caso que no estén los 10 son suplidos por otros 2 ministros, si faltan 2. Pero acá en la Corte Suprema se da el fenómeno de que los cambios de integración, porque falta un ministro, son suplidos por otro, por mismos abogados integrantes. Pero también pasa, que este es otro de las causales, es que los mismos ministros cambian su criterio, no obstante de estar los mismos hechos y las mismas normas que se aplican, o sea, los mismos hechos y las mismas leyes. Entonces, a uno le gustaría saber, y en muchos casos sí se sabe, por medio de los votos disidentes, que son aquellos votos en que los ministros dicen, bueno, yo me voy a alejar de lo que dicen las mayorías de este tribunal, este conjunto de jueces, y voy a explicar por qué pienso distinto. Y ese es el ideal. Claro. Pero, Eso es el voto disidente de un ministro que no estuvo de acuerdo con la mayoría. Pero también tú hablabas del caso de un ministro que cambió su propio criterio, en el fondo. Y ahí entran los problemas de lo que es la incerteza y que nos viene a cambiar el criterio jurisprudencial. ¿Por qué? Porque cambia un día de criterio, después se va al criterio 2, después vuelve al criterio 1, 2, 1, 2, y ahí se forma lo que llamamos zigzagueo. Ahora, ¿por qué este zigzagueo? Y ahí también surge otro problema. Nosotros de la lectura de la jurisprudencia por regla general, salvo el caso de los votos disidentes, no podemos saber porque no está fundamentado en la sentencia misma. Y eso, la razón del cambio de criterio. Sí, y eso trae 2 peligros. Primero, la jurisprudencia no nos está diciendo lo que los jueces están pidiendo de la sociedad, de las conductas. Y otro peligro es que se puede caer a la arbitrariedad. Si las cosas no se explican, las decisiones no se saben por qué, pueden ser porque sí o porque no. Y no están obligados a explicar la razón, ya sea cambien o no cambien de criterio respecto a un precedente. Porque un punto es lo esperable, que tenga lógica, que se explique, pero mi duda es si también hay alguna obligación para que los ministros de la Suprema fundamenten sus decisiones o no. Sí, ¿O queda más abierto eso? No, para todos los jueces por el Código de Procedimiento Civil, por ley, el contenido de la sentencia está establecido. Y dentro de eso es la fundamentación de los hechos y el derecho por cual se toma la decisión. Entonces, en estricto rigor, se debiese fundamentar. El problema es muchas veces que también se confirma lo que dice el tribunal que está, el tribunal inferior, que en el caso de la Corte Suprema es la Corte de Apelaciones, solamente con la palabra confírmese, donde la Corte hace suya las palabras de la Corte Suprema. Y quizás ya no es necesario fundamentar tanto, ¿no? Pero igual te deja con un vacío, y el vacío es, yo no sé por qué le dijo que sí, y por qué comparte las ideas de la Corte Suprema, Perfecto. y por qué no comparte las otras ideas alegadas en contra de lo que dijo la Corte Suprema. Oigan, y a ver, una área de o dimensión de este estudio es los cambios de criterios que podrían darse por cambio en la integración de las salas, que podría ser más, llamémoslo, esperable o entendible. Pero el cambio de criterio de un juez que hace 2 años falló de manera distinta es más llamativo, por decirlo de alguna manera, y no sé si eso se ve, ¿cómo podríamos profundizar ahí en términos de ¿se ve en la mayoría de estos casos que ustedes analizaron o es una minoría? ¿Se da en qué temas, más o menos a grandes rasgos, en temas muy relevantes o no? Para poder hacerle un zoom ahí a esa área del estudio. Bueno, por cierto que hay jueces que tienen una conducta bastante alta en cuanto a los criterios de buena conducta, por decirlo de alguna manera, sí fundamentan sus sentencias, y al final lo que hace una sentencia también es constituir derecho. Nos dicen cómo se aplican las normas, cómo se están aplicando, lo que el profesor Alejandro Vergara suele decir que es cómo se adjudican el derecho. No obstante eso, lamentablemente, hay conductas en que uno puede observar que se dan muchos caminos distintos para llegar
a resolver sobre lo mismo. Y ese efectivamente es lo que hemos evidenciado en algunos temas más que otros. Ya. Hay temas que yo he podido ver que dentro del mismo día, la misma integración ha tenido un criterio distinto para resolver. Ha acogido un recurso y los otros lo ha rechazado sobre la misma materia. Y no se entiende ahí si es por falta de pruebas u otro factor, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la Corte ya el tema de la prueba se podría decir, no obstante que el juez puede tener todos los antecedentes a la vista para poder tomar una decisión. Acá lo que se discute son los hechos y la aplicación del derecho a estos mismos hechos, de cómo se resuelve. Entonces, el ejemplo que yo di, que el mismo día se cambió de decisión, los hechos eran iguales y las normas jurídicas que resolvían sobre la base de estas conductas que establecen los hechos, también. Y eso es lo que nos hace tener un mismo día 2 sentencias contradictorias. Perfecto. Y a ver, no sé si tenemos algunos ejemplos de temas en los que se ha dado este zigzagueo, por así decirlo. Sí, podríamos enumerar igual algunos de los 20 temas, posiblemente que son parte del estudio. Y también mencionar que sobre lo que hablaba Alberto de la conformación de la sala, el último estudio de vacilaciones que corresponde a los últimos años que va a ser publicado, señala que sí existe como a causa de esta conformación, pero es siempre menos relevante. O sea, dentro de todas las variables, este cambio de sala no es lo que produce más vacilaciones que el mismo tema. Ya está considerado como dentro del estudio como analizar esta situación y siempre se arroja a lo largo de los estudios. Es mayor los casos en que un propio ministro cambia respecto a su propia posición. Claro. Eso es lo que influye el cambio de la integración de una sala. Claro, eso es lo que hace más llamativo este estudio y que también nos comentabas como sobre los fundamentos de los ministros en este caso. Yo creo que esto también se acerca a la ciudadanía como a la persona común, que es la que estamos dirigiendo este podcast en este momento, porque ellos no pueden saber o no van a leer un fallo y van a determinar así como si este fundamento está bien o no. En cambio, este estudio lo que más importante tiene, que es el graficar las decisiones y los zigzagueos como tal, la persona lo puede entender con mucha mayor facilidad. Entonces eso es lo que intentamos hacer nosotros como programa. O sea, cualquiera que esté interesado en esto puede revisar el estudio y ver esas explicaciones, por así decirlo, como tú ha servido de insumo, la verdad es que para bastantes personas, no solo abogados. Entonces es un estudio bastante importante. Claro, y sobre todo para este ciudadano que hay que explicarle por qué en su caso fallaron de manera distinta, que era lo que él esperaba, porque la jurisprudencia, como decíamos, sí tiene un efecto, que es informar. Y además, por medio de esta información, diciendo esto es lo que quieren los jueces, prevenir futuras conductas indeseadas a futuro. Tiene un aporte. Entonces, este ciudadano tiene una sensación de discriminación, que se ve infringida su derecho a la igualdad ante la ley. ¿Por qué a mí dieron un tratamiento distinto si la otra persona está en la misma situación? Eran los mismos hechos y las mismas normas. Y respondiendo a tu pregunta, ¿en qué casos a uno le puede llamar la atención? La verdad que desde el estudio del 2008, un caso que a mí me llama bastante la atención y he tenido que estudiar con mayor detención, ha sido el caso de los plazos en el procedimiento administrativo, siendo el procedimiento, para explicarlo, el camino que tiene que recorrer toda autoridad o órgano de la administración, funcionario, con poder de decisión para poder, valga redundancia, decidir sobre la situación de una persona. Y la ley dice que tiene 6 meses. Tenemos una norma clara, que es el 27, muy nítida por lo demás, que establece un número. Los números muchas veces no dan para... son objetivos, no dan para interpretaciones más allá de eso. Y la Corte ha adoptado desde evidenciamos el 2008, distintos caminos. Si uno podría contar estos distintos caminos, del 2008 a hoy día podemos contar 6 criterios distintos. De repente diciendo que la administración, o sea, es decir, los órganos de administración del Estado, no están obligados por esa norma que es tan nítida, como digo, que establece 6 meses, que es una norma referencial. Otras veces que últimamente hemos visto en este escenario, que es lo que refleja el estudio, el último estudio, están aplicando esta norma.
al texto mismo de la ley, lo están haciendo suyo, están integrándolos en las sentencias para poder resolver. Entonces, ya han inventado, además, en teorías distintas para resolver estos casos. Eso es un ejemplo de cómo se ha dado el zigzagueo. 6 caminos distintos. Oigan, a ver, para un ciudadano que no es abogado, entre los que me incluyo, uno tiende a pensar que cuando un tribunal o la Corte Suprema o la instancia legal que sea, judicial, perdón, que sea, sienta un precedente, como se llama, en un caso que quizás no hay mucha jurisprudencia, los casos posteriores deberían fallarse no igual, pero que sirva como guía, corríjanme ustedes, para próximos casos similares. Eso daría certeza jurídica. Ahora, entonces, ¿cómo funciona en este contexto, en este estudio que ustedes tienen, la jurisprudencia en Chile? ¿Y cómo funciona en otras partes del mundo? ¿Hay algunas partes del mundo y cuáles en las que esta jurisprudencia, estos precedentes judiciales son vinculantes para después o no? ¿Y cómo ocurre en Chile, en el fondo? Bueno, en Chile, respondiendo, no es vinculante, ¿ya? Pero eso no quiere decir que la jurisprudencia no tenga ningún valor en lo que es el derecho. A ver, entendiendo que la jurisprudencia es un conjunto de decisiones judiciales que emiten los tribunales, es una fuente importante del derecho, o sea, forma parte integrante del derecho, no siendo una fuente primaria como es la ley, la Constitución, pero sí la complementa, da contenido al ordenamiento jurídico, se nutre también. Gracias a la jurisprudencia uno puede interpretar la ley, es decir, saber el verdadero sentido y alcance que tiene la misma y aplicar estas normas que están interpretadas para resolver ciertos casos concretos, ciertos conflictos concretos que las personas, el ciudadano pone a disposición del tribunal para que resuelva. Sí, perfecto. Claro, y con respecto a la pregunta de otros países, en otros países sí es vinculante, son aquellos en cuya legislación se basa principalmente en los precedentes judiciales. Ya eso sería como la comparación con respecto a Chile, que no lo es. Sin embargo, no queremos decir que sea menos importante. ¿Ya? En lugar de códigos escritos en estos países, como en el sistema civil, tienen un modelo jurídico que se originó en Inglaterra y que fue adoptado por muchas de sus excolonias. Y se avanza en los precedentes judiciales, ¿ya? Que también se conocen como la precedencia judicial, que es una decisión judicial que sirve como autoridad para resolver casos futuros similares. Ya, y hay alguna otra, pero qué tan, a mí no me quedó claro qué tan vinculante es ese en Inglaterra, ¿cierto? Bueno, es vinculante porque sirve para resolver casos futuros. Ya. ¿Pero se toma como un insumo más? No es una recomendación, no. Es que las sentencias de los tribunales superiores sí van a obligar a los inferiores. Ahora, no quiere decir que esto sea perpetuo su decisión. Entendamos que todos podemos cambiar de decisión. Ahora, cuando cambiamos de decisión tenemos que explicar, y en estos países la forma de explicarlo es con mayor intensidad para cambiar el criterio. Ya ha pasado que grandes criterios jurisprudenciales han cambiado, pero han sido fundamentados de por qué se cambian. Y como explicitando hoy, aquí hay un cambio de criterio por tales y tales motivos. Claro, y que se mantiene usualmente en el tiempo también. Acá podemos ver situaciones muy cortas en el tiempo de cambios. Y es muy, no sé si hay ejemplos de otros países o la realidad en Chile es, por ejemplo, parecida en Latinoamérica. O sea, es como para dimensionar si esta forma Chile está como en minoría o hay un gran grupo de países con cierta tradición que se hace de cierta manera el tema de la jurisprudencia. Bueno, los países que siguen este sistema de derecho común, que es el common law, son principalmente aquellos que forman parte de lo que era la colonia británica, como es el caso, bueno, sigue siendo Inglaterra, Gales y Irlanda, pero también de Estados Unidos, con excepción de Luisiana, ya es un estado que no lo aplica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Malasia y algunos países de África Central. Y como decía Javiera, se basa y se caracteriza por fundamentar sobre la base de los precedentes judiciales.
así se llaman las sentencias anteriores. Perfecto. Oigan, para ir, no sé si a ustedes se les queda algún aspecto que hablar de este estudio, a mí me queda muy claro. Me queda solo una duda respecto a la falta de fundamentación que ustedes plantean. Si es que este estudio que se hace, ustedes lo hacen desde el 2008. A ver, dos preguntas. Si es que ustedes ven o se podría establecer un aumento, por así decirlo, o profundización de esta situación, por llamarla neutralmente, o ha ido disminuyendo estos zigzagueos, estas vacilaciones, como ustedes las llaman. Y lo otro es si ustedes han podido tener como programa de Derecho Administrativo Económico algún tipo de comunicación con la Corte Suprema, o con el hacer público estos informes, ellos entreguen alguna respuesta o no sé. Bueno, yo puedo responder la segunda pregunta. Uh-huh. Con respecto al escrutinio público, por así decirlo. Claro. Igual es un tema que llama la atención bastante. Como te decía, la idea es que la persona común pueda observar estas diferencias. Ha sido mencionado en algunos alegatos importantes que se pueden revisar, y la Corte Suprema en general tiene el contacto con como con el mundo académico, pero no interviene en este. Nuestro programa se destaca también por tener la independencia, por mantener la independencia en sus investigaciones. Entonces no tendríamos relación directa con ellos. Y la primera pregunta era, Alberto. Si es que han visto un aumento en la cantidad o la profundidad de este problema, porque podrían quizás ser menos casos en los que ha habido un cambio de criterio a lo largo de los años, pero quizás casos más importantes, no sé. Claro, efectivamente la jurisprudencia es una especie de termómetro de lo que está pasando en la sociedad. Uh-huh. El derecho propiamente es una ciencia social. Entonces, sí, han habido ciertos fenómenos que han hecho que que esto se haya intensificado, como es el caso de migraciones. Yeah. En materia migratoria hay más demoras por el tema de la ola migratoria que tuvimos, y efectivamente la Corte ya es donde varía su criterio, ¿ya? Y esto se puede hacer de manera más notoria por la cantidad de sentencias que hay. En otras materias se ha mantenido estable en los últimos años. Se da que hayan habido cambios de criterio y ya podríamos decir que hay estabilidad en algunas. Perfecto. Y bueno, en cuanto a la relación con la Corte, complementando lo que dice Javiera, creemos que la doctrina y la jurisprudencia no se pueden comunicar entre ellos. Acá hay un aporte tanto de quienes ejercen doctrina, los llamados juristas, y también los jueces. Unos se nutren del otro. Uh-huh. Y eso también forma parte de lo que son las fuentes del derecho. Perfecto. Oigan, muy interesante el estudio, donde, a ver, quien quiera, como tú, Javiera, comentaba al principio, que hay esto obviamente para abogados, pero también no abogados, en ciertos casos les podría ser útil revisar las explicaciones que ustedes entregan de estas vacilaciones. ¿Dónde pueden encontrar el estudio cualquier persona que quiera acceder a él? Bueno, los estudios de vacilaciones son publicados en la revista, de hecho el número 28... Revista de Derecho Administrativo. Sí, en la REDAD. El número 28 es un número especial dedicado exclusivamente al tema de vacilaciones, y parte el estudio ahí. Eso es la página web del PDAE. Sí, en la página web. Es como se le dice al programa de manera abreviada, la sigla. ¿Cuál es su página web? Es Programa de Derecho Administrativo Económico UC. .cl. Claro. Y también tenemos nuestras redes sociales. Estamos bastante activos en LinkedIn, en Instagram y en X, lo que antes se conocía como Twitter. Perfecto. Claro, y si quieren acceder directamente a la revista, la página es redae.uc.cl. Buenísimo. Les quiero agradecer, Paula Bayoli, subdirectora del Programa de Derecho Administrativo Económico. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Javiera Florit, coordinadora académica del programa. Muchas gracias también. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Los dejamos a todos invitados a seguir escuchándonos en Spotify y YouTube y todas las redes sociales de Derecho UC, LinkedIn, ex Twitter, por así decirlo, Facebook e Instagram. Esto fue Código Abierto y ya nos encontraremos en un próximo capítulo.